Buenas noches, mis hermanos. Sean bienvenidos. Es un privilegio, como siempre, el poder estar delante de ustedes y poder compartir una parte en la Escritura. Y antes de comenzar, mis hermanos, quisiera que cerramos nuestros ojos. Viene esta alabanza. Yo sé que mi Redentor vive. Sabemos que en Él estamos seguros. Sabemos que en Él podemos confiar y que Él nunca nos va a dejar. En esa confianza hoy quisiera que hablaras a Dios, que te acercaras a Él en oración y le dijeras: Señor, ayúdame, Señor. Señor, háblame tú, Jesús. Y Señor, de esa manera te pedimos, Jesús. Hoy, Padre, ayuda a cada uno de mis hermanos, Señor. Padre, ven a hablar tú, Jesús. Ven, Señor, a ministrar a cada uno, Señor, conforme a su necesidad, Padre. Por favor, ayúdame, Señor, a poder hablar, Señor, como conviene, Jesús. Padre, trae libertad, Señor, y Padre, corazones, Señor, dispuestos, Señor. Padre, la tierra, Señor, arada, Jesús, dispuesta a recibir aquella semilla, Señor. Todo esto te lo pedimos y te damos gracias, Señor, en tu bendito nombre. Amén, Jesús. Y amén, Señor. Mis hermanos, quisiera que comenzáramos directamente en la Escritura. Si me acompañan, por favor, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículo 1, vamos a leer hasta el versículo 5. Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículo 1, vamos a leer hasta el versículo 5. Si no lo tienen, va a estar apareciendo aquí delante en la pantalla. Mateo 18, versículo 1 al versículo 5. Voy a dar lectura. Dice la palabra de Dios: En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Quisiera que leyéramos nuevamente el versículo 2. Dice la Escritura: y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y versículo 3 dice: y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Hace tiempo leí esta parte en la Escritura y preparando este estudio me preguntaba: ¿por qué Jesús dijo esto? ¿Por qué Jesús habla acerca de volvernos como niños? Hace un par de semanas hablábamos acerca de madurez espiritual y hoy Jesús nos dice que seamos como niños. ¿Se han preguntado por qué Jesús lo dijo? ¿Por qué Jesús dijo ahí que quienes no se vuelvan como niños no entraréis en el reino de los cielos? Recordando un poco lo que hemos visto estas semanas, ¿quién de nosotros no busca ser reconocido? Hay veces en lo que hacemos que se note nuestra capacidad, el empeño que le ponemos en algo, pasando incluso sobre las personas. Sin importar, lo que queremos es de que seamos reconocidos. Buscamos una posición para ser reconocidos por una persona, por cierto grupo de personas. Todos en algún momento hemos pasado por esto, ya sea en el trabajo, en la escuela, con la familia. Y hay veces en la iglesia llega a pasar lo mismo, en las iglesias llega a pasar algo similar. Llegamos a querer ocupar una posición en donde nos vean. Queremos llegar a ocupar ahí la posición en la cual todos quieren llegar. Todos quieren cantar la alabanza, todos quieren tocar la guitarra, todos quieren predicar, todos quieren recibir a las personas, o tal vez todos quieren ser maestros en la escuela dominical. Buscan ser tal vez que se den cuenta que uno es el mejor servidor, el mejor maestro, y el mejor, y el mejor, y el mejor, y perdemos el enfoque de que se trata de Dios. La semana pasada veíamos cómo hay veces nosotros mismos perdemos el enfoque de que Dios es todo, de que Dios es lo verdaderamente importante, y que nosotros no hemos hecho absolutamente nada para esto.
comenzamos a querer hacer notarnos, comenzamos a querer nosotros ocupar el lugar que le corresponde a Dios. A los discípulos de Jesús les estaba pasando esto, a los discípulos de Cristo les estaba pasando esto. En el capítulo anterior dice la Escritura que Jesús escoge a Pedro, Juan y Jacobo para que lo acompañen a presenciar un evento que no se ha repetido en la historia y es uno de los más importantes, la transfiguración. Aquel momento en el cual Jesucristo ahí se reúne con el Padre y dice que viene Elías, viene Moisés, y Pedro, Juan y Jacobo son testigos de ese momento, son testigos de este grande milagro. Después de esto, Jesucristo sigue haciendo milagros, dice la Escritura que sigue haciendo ahí, metiendo su mano, inclusive habla acerca de cómo iba cómo anunciaba su muerte una vez más. Sin embargo, los discípulos terminan preguntándole a Jesús: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? A pesar de que Jesucristo les estaba diciendo que su hora estaba por venir, que su hora había llegado y les mencionaba cosas eternas, ellos estaban pensando quién iba a ser el mayor. No llegaban a captar a qué se refería con lo que Jesucristo les estaba mostrando. No alcanzaban a entender las palabras de Jesús y ellos solamente querían ocupar un lugar privilegiado allá en el cielo. Decían: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Ellos querían saber si alguno de ellos iba a ser, si alguno de ellos iba a ocupar aquel trono, si alguno de ellos iba a ocupar, inclusive en algún momento de la Escritura dice que quieren sentarse a la diestra y a la izquierda de Jesús. Ellos estaban perdiendo de vista lo verdaderamente importante. Nuestros deseos carnales muchas veces nos nublan la vista respecto a lo que Dios quiere mostrarnos cada día. Pero volviendo a la pregunta, ahí en el versículo 1 de Mateo 18 dice: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Qué es lo que hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesucristo para responder esta pregunta? Jesús llamó a un niño. Jesús, ahí en el versículo 2 dice: llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Él llamó a un pequeño, dicen estudiosos, que de entre 1 y 4 años, edad en que los niños aún creen en sus padres. Edad en que aún los niños creen en quienes los cuidan, dependen de esas personas, son dóciles ante la instrucción, ellos captan lo que sus padres quieren decirles y desean estar con sus padres, con quien los están instruyendo. Un pequeño de esta edad es el que Jesucristo llamó, y obviamente hay excepciones, pero por lo general es así. Los niños son así, saben a quién pedirle, saben a quién acercarse, confían plenamente en sus padres. No le piden al vecino, le piden al papá, le piden a quien los provee. Jesús dice que debemos de ser como niños. Inclusive en el versículo 3 dice: y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Tan importante es el ejemplo de Jesucristo, que dice que si no somos como ellos, no vamos a entrar al reino de los cielos. Y el día de hoy, con la ayuda del Señor, quiero que entendamos el por qué Jesucristo escogió a un niño. ¿Por qué Jesús eligió un pequeñito para demostrarle a sus discípulos quién era el mayor? Y con este contexto quiero que veamos 4 puntos en los cuales vamos a entender el por qué Jesús escogió a un niño para responder esta pregunta. El primer punto es la humildad ante el Padre. El primer punto respecto a ser como niños es la humildad ante el Padre. El segundo punto es dependientes del Padre. El tercer punto es la confianza en el Padre. Y el cuarto punto es deseando estar con el Padre. Y quisiera que comenzáramos con el primer punto: ser humildes ante el Padre, humildad ante el Padre. ¿Y cómo se ve la humildad? Dice Jesús que siendo como niños. Dice en el versículo 4 de ahí de Mateo 18: así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y me voy a adelantar un poquito con respecto al tercer punto, y es que los niños creen mucho más fácil que un adulto. Los niños allá en la escuela dominical, si les empiezan a decir las historias bíblicas, ellos creen. Ellos no están cuestionando lo que dice la Biblia. Tú les hablas acerca de cómo Dios mandó a Noé a construir un barco y que metió a los animales, y los niños lo creen. Los niños tienen una fe, una confianza
muy sencilla. Nosotros regularmente tenemos dudas, nosotros regularmente empezamos a tener cuestionamientos en nuestras vidas, empezamos a decir, es que Dios me escucha o Dios no me escucha, es que Dios está conmigo o Dios no está conmigo. Los niños no, los niños creen, los niños saben, y nosotros somos quien terminamos contagiándole nuestras dudas. Nosotros en vez de llevarlos a una fe más grande, en vez de llevarlos a una confianza más grande, ahí con nuestras dudas, con nuestros cuestionamientos, nosotros terminamos contagiándolos, mostrándoles que nosotros no somos dignos de fiar, pero Dios sí. Mateo 11, versículo 29 y versículo 30, unos capítulos antes. Mateo 11, versículo 29 y versículo 30. Voy a dar lectura. Mateo 11, 29 y 30 dice: Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Quiero que leamos nuevamente el versículo 29. Dice: Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Jesús dice que aprendamos de Él, que es humilde de corazón. Pero ¿cómo se vio la humildad de Jesús? ¿Cómo se vio la humildad de Jesucristo? Si me acompañan ahí adelante en Filipenses capítulo 2, versículo 3. Filipenses capítulo 2, versículo 3, vamos a leer hasta el versículo 11. Filipenses 2:3 dice la Escritura: Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Versículo 5: Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermosas palabras que dice el apóstol Pablo, y dice ahí en el versículo 5: Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Versículo 6: El cual siendo en forma de Dios, no estimó en ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. En aquel tiempo la muerte de cruz era la más humillante de todas. Si querían humillar a una persona que había cometido algo ilícito, que había transgredido una ley, la mejor forma de humillarlo era la muerte en una cruz. Y Jesucristo pasó por esto. Jesús no solamente nos dijo que fuéramos humildes, Él nos dejó la muestra de la verdadera humildad. No solamente se humilló al morir en una cruz, sino podemos recordar cómo en Jesucristo se postró delante de sus discípulos y empezó a lavarles los pies. Empezó ahí a tomar agua y empezó a lavar los pies, y decía que tenía que servir, que el que quisiera, que debíamos de servir como siervos de Dios. Él además dormía a la intemperie. En algún momento le dijo a una persona que quería seguirlo: las zorras tienen guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Jesucristo no tenía un hogar. Jesucristo andaba predicando ahí en el desierto. Él comía con los pecadores, Él comía con las personas que nadie quería acercarse. Él se acercaba con los leprosos. Él hacía cosas que nadie quería hacer, porque Él era humilde de corazón, dice la Escritura. Y no solamente demostró humildad, sino demostró mansedumbre y obediencia, porque Él, sabiendo el martirio que iba a pasar, siempre obedeció a su Padre. Él, sin importar aquellos golpes que iba a recibir, aquellas bajezas que iba a pasar, Él siempre obedeció. La humildad
es usar los dones y capacidades que Dios nos ha dado para su gloria. Aquellas cosas que Dios nos ha dado para su gloria y no para la nuestra. Dice ahí en el versículo 10 de Filipenses 2, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y versículo 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué? Para gloria de Dios Padre. Todo lo que hagamos tiene que ser para la gloria de Dios, en humildad, en mansedumbre, para su gloria. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Voy a dar lectura, mis hermanos. Primera de Pedro 5, 5 dice la Escritura: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Nos conviene ser humildes, pero ¿sabes qué? Una humildad de corazón, una humildad sincera, teniendo la convicción de que no somos nada, teniendo la convicción de que no merecemos nada y que lo que hacemos es en agradecimiento a Dios, porque siendo pecadores, Él envía a su Hijo para perdonarnos. Dios envió a su Hijo para que tú y yo pudiéramos tener vida. De esta manera nos dejamos enseñar por nuestro Padre, que siempre quiere lo mejor para sus hijos. Dice la Escritura que la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. Y Dios, los planes que tiene para nosotros son perfectos. Un niño siempre va a reconocer que su padre es más sabio que él. No es difícil que encuentres a un niño debatiendo con su padre acerca de cualquier asunto. Él, lo que le diga a su padre, el niño lo cree. El niño sabe, porque él sabe que su padre es más sabio que él. Él sabe que lo que su padre hace es lo mejor y lo que hace es para agradarle a él, porque sabe que lo cuida, porque sabe que está al pendiente de él, y eso lo lleva a una completa sumisión y obediencia a él. De la misma manera tú y yo debemos de ser humildes, sumisos, dependiendo de Dios. Segundo punto, y hablando justamente es la dependencia del Padre. Jesucristo no puso a un niño como ejemplo para sus discípulos por cualidades de inmadurez. Te decía en un principio, hace un par de semanas hablábamos de la madurez espiritual y hoy vemos acerca de un niño, pero Jesús no lo puso ciertamente porque un niño fuera inmaduro. Jesús puso ese ejemplo cuando le estaban preguntando, ¿quién es el mayor? Los discípulos preguntando, ¿quién es el mayor en el reino? Y lo que nos quiere mostrar Dios es de que un niño es dependiente de papá y dependiente de mamá, ya sea para comer, para vestir, para estar en un hogar. No hay ningún niño de 2 o 3 años que en lugar de llorar diga, mamá, ya me preparé unos huevos revueltos porque tenía hambre. En ningún momento vas a poder ver eso. Lo que hace un niño es llorar para que papá o mamá lo alimenten. Esa dependencia de Dios no la ve en nosotros. Esa dependencia de Dios no la veía en sus discípulos, y es por eso que pone este ejemplo del niño. Necesitamos a Dios para poder vivir, porque somos dependientes. Inclusive desde la creación el hombre depende de Dios porque Dios es su creador. Así como un niño es dependiente de sus padres porque ellos estuvieron juntos y después nació aquel pequeño y los padres son los responsables de él. Depende el pequeño de sus padres. Y si sabemos que somos niños como niños dependientes y sabemos que dependemos de algo, la pregunta es, ¿de quién estás dependiendo? ¿Tú de quién estás dependiendo? Ante el problema, ante la situación difícil, ¿dependes del dinero? ¿Dependes tal vez de los amigos, del alcohol, de las drogas? ¿O dependes de Dios? ¿De quién estás dependiendo? ¿Dependes del mundo? Depender del mundo te va a dejar en un proceso de ansiedad. Depender de aquellas cosas que no son Dios te van a dejar un vacío, una culpa, con ganas de más del mundo y menos de Dios, y al final nada de eso te va a entregar la paz. Nada de eso te va a llevar a una paz que solamente Dios puede darte. Salmo 23, versículo 4, un salmo muy conocido. Salmo 23, versículo 4. Dice la Escritura: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú
estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Puedes ver un corazón dependiente de Dios? ¿Puedes ver un corazón que confía en Dios? Dice ahí la Escritura: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. A pesar de los problemas, sabemos que Dios está con nosotros. Esto es depender de Él. Esto es depender de aquel Dios que no sabemos cómo, pero Él va a resolver nuestra situación. No sabemos cómo, pero Él va a meter su mano y va a traer grande bonanza en medio de nuestra tormenta. Cuando dependemos de Dios, no dependes de tu dinero para estar tranquilo. Cuando dependes de Dios, no dependes de que todo esté bien en casa para sentirte en paz. Dependes de Dios y vas a Dios porque sabes que en Él estás tranquilo, sabes que en Él estás seguro, sabes que no hay nada que te haga daño cerca de Jesucristo. Mateo 26, versículo 39. Este es uno de los ejemplos más grandes de dependencia que Jesucristo nos dejó. Mateo 26, versículo 39. Dice la Escritura: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Dice: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús nos muestra la verdadera dependencia de Dios. Aun cuando su deseo no era recibir esa copa, no era recibir aquel martirio que iba a pasar, su deseo más grande era glorificar a Dios, era obedecer a Dios. Él era dependiente de su Padre. ¿De quién estás dependiendo el día de hoy? ¿De quién estás dependiendo este día? ¿De tus fuerzas, de tus capacidades, de tu dinero, de tu inteligencia, de tu posición en la iglesia o de Dios? ¿Cuál es tu dependencia? ¿De quién estás dependiendo? ¿De qué estás dependiendo? Esa es la dependencia de un niño. Sabe que en los brazos de sus padres va a estar seguro. Sabe que estando con sus padres va a estar seguro. Y de la misma manera, tú y yo debemos de tener esa dependencia de Dios y decir: aunque ando en valle de sombra de muertes, no voy a tener miedo, porque Dios está conmigo, porque Jesucristo está conmigo. Tercer punto: confianza en el Padre. Quisiera que volviéramos ahí en Mateo 18, versículo 2 y versículo 3. Confiar en el Padre, la confianza en el Padre. Dice la Escritura: y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Jesucristo nuevamente les dice a esto a sus discípulos, y ya vimos que un niño es humilde, ya vimos que un niño depende de sus padres, pero hay otra característica de estos pequeños, y es la forma en que creen. Te decía en un principio, los niños tienen una fe básica, los niños tienen una fe sencilla. La forma en que tienen fe, la forma en que confían, es lo que Jesucristo quería mostrarle a sus discípulos. Y menciona un hombre que había un niño que platicaba con una persona y le decía que en el invierno iba a ir a visitar a sus abuelos, que iba a jugar en la nieve porque sus abuelos vivían en Estados Unidos, y dice que estaba muy emocionado, le estaba contando a muchas personas acerca de sus vacaciones. Y la forma en que cree este pequeño es una forma en la que da por hecho las cosas. Su problema no era cómo iba a llegar, su problema no era cómo iba a pagarlo, su problema era qué iba a hacer, en qué iba a jugar, a quién iba a ver. Ese era su verdadero problema. Un niño siempre va a creer sabiendo que va a pasar. Un niño siempre va a creer sabiendo que las cosas están dadas por hecho. Y no solamente eso, un niño le cree a su padre y confía en él. Un niño tiene una confianza plena en su padre y confía en él. Un padre puede decirle a su hijo que tiene una cicatriz ahí en la pierna porque se peleó con un león mientras rescataba a una persona de las fauces de un tigre, y el niño lo va a creer. Si tú le cuentas esta historia a un pequeñito, te lo va a creer, a pesar de que solamente es un cuento. Él lo va a creer porque su fe es una fe básica. ¿Por qué nosotros no podemos creerle a Dios de esta manera? Que su palabra es verdad, que todo lo que Él hace es verdad.
¿Por qué venimos a las reuniones a escuchar de un Dios poderoso, a un Dios de milagros, a un Dios que no falla? Y le creemos solamente durante la reunión, pero saliendo de la iglesia se nos olvida. Saliendo de este lugar se nos olvida ese Dios poderoso, ese Dios que hace milagros. De repente preferimos tal vez nuestro coraje, nuestro capricho porque las cosas no salieron bien, y nuestra reacción es enojarnos, alejarnos, en vez de recordar que los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos y que sus pensamientos son mucho mejores que los nuestros. ¿Por qué cuando las cosas no salen como queremos, no buscamos a Dios, que Él tiene sus planes perfectos, y empezamos a buscar nuestras soluciones? ¿Por qué no confiamos como este niño? Preferimos buscar nosotros nuestros caminos, preferimos solucionarlo a nuestra manera, en vez de buscarle a Dios, en vez de buscar a Jesús. Debemos de confiar como niños, y para lograr esto es necesario destruir toda confianza en nosotros mismos. Si tú quieres confiar en Dios, debes de aprender a dejar de confiar en ti mismo, destruir toda la confianza en ti mismo. Y es que yo nunca he visto un niño de 3 o 4 años, como lo mencioné hace un momento, hacerse de comer, agarrar un sartén, ahí echarle aceite y prepararse unos huevos. De verdad es imposible, es peligroso. O tampoco he visto a un niño que llegue en automóvil al kinder, él manejando. Es imposible, ellos dependen de su papá y de su mamá. Su confianza está puesta en ellos, y nosotros debemos de confiar de la misma manera. Nuestra confianza debe de estar depositada totalmente en nuestros padres, como confió un niño en ellos. Tú y yo debemos de confiar en Jesús, y no solamente en que Jesús puede hacer milagros, no solamente en que Jesús puede hacer maravillas, en un Jesús perdonador, en un Jesús que perdona, en un Jesús que ama. Porque puedo hablarte de tantas cosas, pero si no has confiado primero en que Dios puede perdonarte de tu maldad, en que Dios puede transformar aquel corazón destruido y hacer uno nuevo, de nada serviría. Tienes que confiar en que Dios es fiel y justo para perdonar tus pecados, en que Dios es fiel y justo en perdonar tu maldad. Si te arrepientes, Él es fiel para limpiarte de toda tu maldad, para restaurar aquel corazón. Y si no has andado como Dios quiere, es momento de arrepentirse, es momento de tomar la mano del Padre y ya no estarse jaloneando, y Él puede transformar tu vida. ¿Cuántos de aquí lo creen? ¿Cuántos creen que Dios puede hacer esto? Es importante no tomar en poco la cruz de Jesús, porque Dios no tomó en poco tu pecado, Dios no tomó en poco tu maldad. Confía en que Dios puede y va a perdonarte. Si eres humilde, sincero y vas a Dios, debes de confiar que Dios puede perdonarte. No importa tu condición, no importa lo que hayas hecho, el amor de Dios es más grande. El amor de Jesucristo es más grande. Además, como leímos en el Salmo 23, aunque andamos en valle de sombra de muerte, no debemos de temer porque Dios está con nosotros. Debemos de creer que Dios está con nosotros, confiar en Él. Confiemos en Dios no solamente cuando nos vaya mal, también cuando nos vaya bien. Porque malamente tendemos a confiar en Dios solamente cuando la situación es adversa, cuando viene el problema, cuando viene la enfermedad, cuando viene ahí la escasez. Pero cuando todo va bien, nos olvidamos de Dios. Dejamos a Dios a un lado. Todo va bien y parece que Dios es solamente otra vez un accesorio que dejas ahí colgado, y se te olvida confiar en Dios. Confía en ese Dios que te ama, confía en ese Dios que te salva, que prometió estar contigo todos los días hasta el fin, aquel Dios que no falla, que perdona y que es lleno de misericordia. Así como los pequeños que confían tan fácilmente, de la misma manera tú y yo debemos de confiar en aquel Dios. Cuarto punto: desear estar con el Padre. Cuarto punto: desear estar con el Padre. Y quiero contarte una anécdota que cuenta un hermano. Y dice que cuando él era pequeño, su papá se fue de su casa. Este hermano cuenta que él no entendía los problemas que habían ahí en su casa, no sabía por qué su papá se había ido, pero se fue. Dejó ahí a su mamá con sus hermanos. Pero cuando le hablaba a su padre, le preguntaba: oye hijo, ¿qué necesitas? Oye hijo, ¿qué te hace falta? Él no le decía: oye papá, hace falta dinero para la colegiatura, mándanos dinero para la escuela. Ni tampoco decía: oye papá, hace falta que se corte el pasto. Este hermano comenta que decía que necesitaba estar con él, necesitaba estar con su padre. Le decía: yo quiero que tú estés con nosotros. No necesitaba nada más que estar con su padre. No importaba que trajera los zapatos rotos, él quería estar con su papá. Él deseaba, anhelaba estar con su padre. Un niño desea estar con su padre, y si le preguntas por qué está con sus papás, ¿sabes qué es lo que te va a responder? Pues porque son mis papás.
Pues porque ellos, porque son mis papás y yo soy su hijo, porque son mi familia, porque los amo y porque quiero estar con ellos. Eso es lo que Dios desea con nosotros, que seamos como niños deseando estar con Él, que seamos como niños deseando estar con el Padre. ¿Por qué buscas a Dios? ¿Por qué tú estás buscando a Dios? ¿Porque le necesitas o deseas estar con Él? Y es aquí en donde puede evidenciarse que si tú no deseas estar con Dios, si tú no anhelas estar con Dios, es porque muy probablemente te falta alguna de las 3 características que acabamos de ver. Es que no deseo estar con Dios, es que yo no quiero seguir a Dios, yo no quiero entregar mi vida a Dios. En primer lugar, ¿has reconocido que Él es Dios y que tú no? ¿Has reconocido que Él es más grande que tú? ¿Has sido humilde? O tal vez sigues diciendo, las cosas son así porque yo lo digo, las cosas son así porque yo las hice. Jugamos a ser Dios, jugamos a querer ser más sabios que Dios. ¿Por qué no deseas estar con Él? Tal vez no estás dependiendo de Él y no estás disfrutando de la confianza que produce estar con Cristo. No estás disfrutando de la confianza, la paz de estar con Jesucristo, de ver cómo te guía, de ver cómo mete su mano en tu vida, cómo empieza a abrir puertas y cerrar puertas, cómo Dios hace los milagros delante de tus ojos. ¿Saben? Yo tampoco he visto a un niño, nunca, que cuando le preguntes, ¿qué tienes?, lo veas ahí rascándose la barba, ahí rascándose la cabeza, con una calculadora en la mano y diciendo, es que la situación está bien difícil, es que la situación está bien dura, es que no has visto cómo está bien caro el limón, es que ya viene la quincena, ya se está acabando, ¿cómo le vamos a hacer? Yo nunca he visto un niño que diga eso. Yo nunca he visto un niño que esté preocupándose por qué van a comer, no he visto un niño que esté preocupándose por la economía. El niño, si le preguntas, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer el día de hoy? ¿Qué vas a comer? El niño te puede decir, hoy voy a jugar, hoy tal vez voy a colorear, voy a ir a la escuela, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Y de comer, no sé, pregúntale a mamá, ¿vas a comer hoy? Le puedes preguntar, ¿vas a comer hoy? Y el niño puede decir, pues sí, mi mamá y mi papá siempre me dan de comer. Mi mamá y mi papá siempre me alimentan. ¿Te das cuenta cómo todo va relacionado? ¿Te das cuenta cómo todo va de la mano? Y ese niño está allí porque desea estar con su padre, desea estar con su madre, porque sabe que es el mejor lugar en el cual puede estar. Salmos 42, versículo 1. Salmos 42, versículo 1. Dice la Escritura, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Hoy puedes decir eso? ¿Hoy puedes decir estas palabras? ¿Tienes ese deseo en tu corazón? Que digas, como el ciervo brama por las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Así deseo estar contigo. Así como me da hambre, así deseo estar contigo. Así como me da sed, así deseo estar contigo. Tal vez el mundo te está absorbiendo, la salud, la economía, los problemas te están robando la atención y pierdes de vista a Dios. Vas dejando de lado ese gozo de tu Señor. Pierdes el gozo de decir, yo voy a la iglesia porque ahí está aquel que me amó. Yo voy a la iglesia porque ahí está aquel que se entregó por mí, aquel que me sustenta, aquel en el cual puedo confiar, aquel que es fiel, aquel que no falla, aquel que a pesar de mis problemas haya estado conmigo, aquel que me ha consolado cuando todos me han abandonado. Se nos olvida que lo que costó el que tú y yo estuviéramos en este lugar fue la sangre que derramó en aquella cruz. Perdemos ese gozo en el Señor, perdemos ese deseo de estar con nuestro Padre. Un día en una reunión, en otro lado, todos adoraban, menciona este hombre que levantaban toda su voz, muchos lloraban, y una persona se levantó en medio y dijo, ustedes dicen que aman a Dios y levantan sus manos, ¿saben? Yo voy a ser bien sincero, yo no amo a Dios, yo no amo a Dios. Comentan que en ese momento una mujer se levanta y le dice a este hombre,
¿Sabes qué es lo más maravilloso de esto? Que aunque tú digas que no amas a Dios, Él sí te ama a ti. Aunque digas que no amas a Dios, Él sí te ama a ti. Mateo 18, 2 y versículo 3. ¿Deseas estar con tu Padre? ¿Has deseado, como un niño desea estar con su Padre? Dice la Escritura: y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. No sabemos si este niño fue porque sus padres lo llevaron o estaba ahí solamente, pero lo maravilloso es que Dios lo llamó. Lo maravilloso es que Dios lo llamó, y hoy de la misma manera Dios te está llamando. Hoy de la misma manera Dios te llama a ti. Hoy es necesario que entiendas que si has fallado, que si has pecado, debes estar seguro de que Dios no te va a despreciar cuando vengas a pedir perdón y cuando vengas a pedir ayuda. Los niños se acercaron porque Jesús los llamó y los recibió. Y hoy tú y yo podemos acercarnos a Él porque también nos está llamando, también te está llamando. No importa lo que hayas hecho, no importa cuán pecador seas, Él te está llamando, Él quiere perdonarte, Él quiere recibirte en su gloria. ¿Sabes por qué? Porque te ama, porque Jesucristo te ama y Él te ve como un niño, te ve como un hijo que necesita de su Padre. Puedes decir: es que no deseo ir a Dios. Eso ya lo sé, eso ya lo sé, es tu carne. Lo que importa es que aunque no deseemos ir a Dios, Él sí desea estar contigo. Él sí desea que tú estés con Él. Aunque no quieras buscar a Dios, Él sigue invitándote a entrar. Él sigue invitándote a buscarle. Su misericordia es maravillosa y hoy no podemos echarla por tierra. Es necesario buscar a Dios como niños, volverlos como niños, no por ser inmaduros, sino porque seamos obedientes, porque confiemos en Él, porque creamos en Él, porque deseemos estar con Él. Cada característica que vimos va relacionada. Si eres humilde y reconoces que necesitas a Dios, que Él es más grande que tú, que Dios tiene el control de todo, ¿sabes qué va a pasar? Vas a empezar a depender de Él. Vas a empezar a depender de Dios. Y cuando viene esa dependencia, de inmediato viene la confianza. No solamente dependes de Dios, sino empiezas a confiar. Cuando Dios empieza a cumplir sus promesas en tu vida y empieza a hacer aquellas maravillas en tu vida, ¿sabes qué? Empiezas a confiar en Él, empiezas a depositar tu fe totalmente en Dios, porque Él es fiel y no te va a abandonar. Y una vez que tengas esa fe, una vez que tengas esa confianza, no vas a querer apartarte de tu Padre. No vas a querer irte de la presencia de tu Padre. Muchas veces, cuando salgo a trabajar, me dicen mi niña: no te vayas, papá, quédate a jugar con nosotros. Y a veces quisiera quedarme. De la misma manera, hoy Jesús quiere quedarte contigo, quiere quedarse contigo. Que le digas: Padre, no te vayas. ¿Y sabes qué? Jesús se va a quedar contigo. Jesús va a estar contigo. Jesús va a estar allí contigo porque te ama. Y no significa que yo no ame a mi hija, pero Dios siempre va a estar ahí contigo. El Señor siempre va a estar ahí contigo. Yo quisiera que cerráramos nuestros ojos, hermanos, hermanas, y meditáramos. ¿Eres como niño? ¿Eres humilde como un niño? ¿Dependes de Dios como un niño? ¿Crees en Dios como un niño? ¿Deseas estar con tu Padre como un niño? Si no es así, hoy es el día de que entregues tu vida a Dios. Que Jesús sea la razón de tu vida. Que el día de hoy nos volvamos como niños y reconozcamos que necesitamos humillarnos. Necesitamos depender de Dios, confiar y desear estar con Él. ¿Sabes? Un niño difícilmente va a sobrevivir sin sus padres que lo cuiden.
Un niño difícilmente va a sobrevivir solo. De la misma manera nosotros difícilmente vamos a sobrevivir lejos de Dios, lejos de nuestro Padre. Hoy medita. Tal vez no has sido humilde, te has ensoberbecido, has querido ocupar un lugar que no te corresponde y no te has humillado delante de Dios. No le has entregado tu vida a Dios. O tal vez dependes más de tus fuerzas, del dinero que tengas en tu cartera, de tu inteligencia, de tus capacidades. O tal vez ni siquiera le crees a Dios. Cuando Él te dice, voy a estar contigo todos los días, no le crees. Y si es el caso, difícilmente vas a desear estar con tu Padre. Difícilmente vas a desear estar con Dios. Porque dice Jesús que cualquiera que se humille como niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Hermano, hermana, seamos como niños. Dependamos de Dios como niños, creamos en Dios, deseemos estar con nuestro Padre. El día de hoy Jesús te está llamando y te dice, ven a mí, porque solamente en mí vas a estar seguro, porque solamente en mí vas a encontrar la verdadera paz, porque solamente en mí las lágrimas se acabarán. Tendrás una mano fuerte de la cual sostenerte. Porque Dios envió a su Hijo porque nos ama. Y Jesús dio su vida porque nos ama. Yo sé que si tu hijo o tu hija estuvieran en peligro, tú también darías tu vida por él o por ella. Jesús ya dio su vida por ti y por mí. Hoy ve a Jesús. Hoy ve a Jesucristo. Y mientras escuchas esta alabanza, habla con Él. Dile, Señor, perdóname. Señor, te he fallado. Señor, no te he reconocido como Dios. No he confiado en ti, Señor. No he dependido de ti, Señor. Y todo eso me ha alejado, Señor, de tu presencia, Padre. Por hoy quiero, Señor, estar entre tus brazos, Padre. Hoy quiero estar, Señor, cubierto, Señor, por ti, Jesús. Ayúdame, Padre. Ayúdame, Jesús. Eres la razón de mi vida. Tú eres la razón de mi existir. Sin tu amor, enfrentar la vida no podría. Solo tú
das valor para luchar. Tú eres la razón de mi vida. Tú eres la razón de mi existir. Sin tu amor, enfrentar la vida no podría. Solo tú me das valor para luchar. Yo no puedo vivir sin ti, Señor. Sin tu amor no puedo caminar. Eres la fuerza que me das para luchar. Cuando he caído, tú me levantas. Si en soledad me encuentro, eres mi amigo fiel. Cada mañana puedo ver tu luz en mí. Eres la luz en las tinieblas. De tu verdad solo mis labios hablarán. Protégeme bajo tus alas, Padre Santo. Líbrame del engaño y la maldad. Yo no puedo vivir sin ti, Señor. Sin tu amor no puedo caminar. Eres la fuerza que me das para luchar. Cuando he caído, tú me levantas. Si en soledad me encuentro, eres mi amigo fiel. Cada mañana puedo ver tu luz en mí. Yo no puedo vivir sin ti, Señor. Sin tu amor no puedo caminar. Eres la fuerza que me das para luchar. Cuando he caído, tú me levantas. Si en soledad me encuentro, eres mi amigo fiel. Cada mañana puedo ver tu luz en mí. Y es que ciertamente no podemos vivir sin Dios, sin su amor. Nos vamos a caer, sin su amor vamos a tropezar, pero estando con Él, su mano poderosa te va a levantar. En tus caídas, en tus tristezas, en tus llantos, en tus dolores, ahí va a estar Jesús para levantarte. Así como tú estás para levantar a tus pequeños, Jesucristo está para levantarte a ti. Cuando te sientas solo y triste, ahí va a estar Jesús. Cuando la angustia y el dolor saturen tu corazón, allí va a estar Jesús para traerte paz. Debemos de ser como niños, deseando estar con nuestro Padre, como niños, dependiendo de nuestro Padre como niños, confiando en nuestro Padre como niños.
Bendito eres, Jesús. Gracias, Señor, por ser, Jesús, un Padre fiel, un Padre que no falla, un Padre que siempre está ahí, un Padre que consuela, un Padre que ama, un Padre que perdona, un Padre que da su vida por sus hijos. Gracias, Señor, por todo lo que eres y lo que has sido con nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser hijos fieles, Señor, a ser como niños, Jesús, delante de ti, Señor. Transforma nuestras vidas, Señor. Cambia nuestros corazones, Señor. Queremos estar solamente en tu presencia, Señor. Te bendecimos y te damos gracias. En tu bendito nombre, Jesús. Amén, Señor. Y amén, Jesús.